Qué alegría estar en esta tarde en la casa de Dios. Continuamos hablando acerca de nuestra serie Hacia Adelante en el libro de los Hechos, la iglesia primitiva. La semana pasada hablamos acerca de las supersticiones y de cómo éstas nos muestran la necesidad que tenemos como personas de creer en algo o en alguien que trae protección y bendición a nuestras vidas. El día de hoy continuamos hablando y hablaremos precisamente de cómo tener en claro la gracia de Dios, cómo ella bendice y protege nuestra vida. Yo por eso he titulado el mensaje del día de hoy, Viviendo con Gracia. Viviendo con gracia. Este título puede llegar a ser interpretado de varias maneras debido a la palabra gracia. Permíteme leerte lo que encontré en el internet acerca de definiciones de lo que el internet decía, el diccionario, de lo que es la gracia. La gracia es un término de origen latín, gratia, que significa benevolencia, favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. Además, gracia, decía el internet, es el don que posee algunas personas de divertir o hacer reír a través de sus palabras o actitudes. De ahí que digamos en ocasiones esta persona tiene bastante gracia. Decía también, la expresión gracia alude a la elegancia, armonía que posee una persona o animal en sus movimientos. Ahí decimos, algunos tienen mucha gracia hasta para caminar. Pero la definición terminaba diciendo, también puede ser las cualidades por las que una persona o cosa es considerada atractiva o agradable. Y me gustó esa definición, especialmente lo de atractivo. Mira a alguien a tu lado y dile, te veo con bastante gracia. Vamos, alégrale el día a alguien. Si viniste a la iglesia tienes que irte por lo menos con eso. Que alguien te diga, te veo cierta gracia. Ahora bien, a pesar de que nos decimos unos a otros cosas como estas, si profundizamos un poquito en nuestra vida, nos damos cuenta que habemos personas que vemos nuestra vida y no le vemos ninguna gracia. Vemos nuestro caminar, y no me refiero a nuestra manera de pasar por los pasillos de nuestra iglesia, sino a la manera de conducirnos, y nos damos cuenta que en ocasiones no vivimos con gracia hacia los demás y no vivimos con gracia en nosotros mismos. Ese favor inmerecido, ese regalo que no lo merecemos, pero a pesar de eso llega a nuestra vida. Bien, cuando hablamos de los discípulos de Jesús, debemos tener bien en claro lo que significa la gracia de Dios en cada uno de nosotros. La iglesia primitiva seguía caminando en el libro de Hechos. La iglesia primitiva siempre seguía hacia adelante. Pablo y Bernabé habían regresado a Antioquía después de ese primer viaje misionero, y al estar en esta iglesia que los había comisionado, les comenzaron a hablar de cómo Dios había hecho grandes cosas en medio de muchos otros pueblos, en medio de muchas otras vidas, en medio de ese viaje que Dios les había enviado. Pero también ocurrió algo interesante cuando ellos se encontraban aquí en esta iglesia de Antioquía. Acompáñame a Hechos 15, el capítulo que nos toca estudiar el día de hoy. Hechos 15, versículo 1. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Pablo y Bernabé estaban en Antioquía de Siria, llegaron unos hombres de Judea y comenzaron a enseñarles a los creyentes. Les dijeron así: a menos que se circunciden como exige la ley de Moisés, no podrán ser salvos. Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con ellos y discutieron con vehemencia. Finalmente,
La iglesia decidió enviar a Pablo y a Bernabé a Jerusalén, junto con algunos creyentes del lugar, para que hablaran con los apóstoles y con los ancianos sobre esta cuestión. El día de hoy hablaremos del Gran Concilio de Jerusalén y cómo esta reunión fue determinante para la iglesia primitiva, pero también fue determinante para la iglesia que estamos viviendo en nuestros tiempos. Se le llamó el Gran Concilio porque en esta reunión estuvieron presentes los apóstoles, los ancianos y líderes y los miembros de la iglesia, los cuales participaron de este debate, pero también de la decisión que se tomó. Y como te mencioné antes, quedó bien marcada la importancia de la gracia en la vida del creyente. Entonces, cuando hablamos de viviendo con gracia, hagámonos la pregunta en esta tarde: ¿cómo puedo vivir con gracia? ¿Cómo realmente puedo llegar a vivir de esta manera teniendo esa gracia? Hablemos punto 1. Si queremos llegar a experimentar y disfrutar de la gracia en nuestras vidas, punto 1, debemos vivir con balance. Debemos vivir una vida con balance. Todos sabemos que los extremos son malos. Los extremos son dañinos. Siempre lo mejor en la vida es encontrar el balance correcto. Pablo y Bernabé habían llegado a Antioquía, venían felices de lo que Dios estaba haciendo. Y ante esto dice el pasaje que leímos, que unos hombres que habían venido de otro lugar comenzaron a enseñar diciendo la siguiente manera: a menos que se circunciden. Fíjate bien las palabras que utiliza. A menos que se circunciden como exige la ley de Moisés, no podrán ser salvos. Nota atención en ese no podrán. Ante esto, Pablo y Bernabé, que tú sabes que Pablo no era cualquiera, ¿verdad? Se encendió por dentro, me imagino yo, y comenzó a decir: no estamos de acuerdo. Y la Biblia dice que discutieron. La Reina Valera dice: tuvieron una contienda no pequeña. ¿Alguna vez te has peleado con alguien de esa manera? No te hagas. No, pastor, yo soy de esos pacificadores que habla ahí la Biblia en los evangelios. ¿Sabes qué? Probablemente tú has tenido una discusión, y a veces hay discusiones en la vida que son bastante serias. Probablemente algunos venían a la iglesia y discutieron en el camino a la iglesia. Está bien, estos discípulos tuvieron una discusión, una contienda, a lo cual la Biblia dice no era cualquier contienda, una contienda, fue bastante seria. ¿Por qué? Porque las personas que habían llegado a Antioquía, a esta iglesia, ellos no eran cualquier tipo de personas. Probablemente eran unos maestros, eran líderes. Ellos conocían la ley y habían creído antes que los gentiles que estaban en Antioquía creyeran. Por lo tanto, eran considerados como unos creyentes maduros, y todo lo que ellos decían era considerado como algo muy importante. Ahora el problema estaba aquí. Lo que ellos estaban enseñando estaba trayendo perturbación y confusión a la vida de estos nuevos creyentes que querían crecer día con día en su relación con Dios. Esto nos deja algo muy importante, iglesia, hoy en día. Tú y yo debemos tener mucho cuidado, un sumo cuidado con las cosas que enseñamos acerca de Jesús. Solo algunos poquitos dijeron amén en este lugar. Lo que decimos determina muchas cosas en la vida de alguien más. Dios nos ha dejado una guía. Y gracias a Dios por su guía. Nos ha dejado su palabra. Esta palabra que Dios utiliza para transformar nuestras vidas, para transformar nuestros hogares, para transformar nuestras circunstancias, para limpiar nuestro corazón y para traer el balance correcto que nuestra vida necesita. Vive
con balance. Esta discusión era tan importante que necesitaban solucionarlo. No lo podían dejarlo así en el aire. Y qué bonito es que todas nuestras discusiones fueran de esa manera. Que nuestras discusiones no son el motivo de división, sino que nuestras discusiones nos hacen comunicarnos y ponernos de acuerdo. ¿Me estás siguiendo en esta tarde? ¿Alguna vez has discutido con alguien? ¿Cómo terminó la discusión? No me conteste, tenemos que irnos en un par de minutos. Algunos dirán, pastor, yo he tenido varias discusiones que han quedado así, inconclusas. Esta discusión había que solucionarlo. Y es que a pesar de las diferencias que había en la iglesia Araceli, ellos tuvieron que ponerse de acuerdo. Y esa es la parte importante. Todos tenemos discusiones, pero todos debemos llegar al siguiente nivel, que es ponernos de acuerdo. Me pasa en mi matrimonio. Estoy casado con una hermosa japonesa que me acompaña en este día. Ahora déjame decirte algo, ella es japonesa, yo soy salvadoreño. Somos bien diferentes. Pero ¿qué es lo que determina entonces que siempre vayamos hacia adelante? Que nos ponemos de acuerdo. Déjate, repito esa parte. Tú puedes ser bien diferente a alguien más. Y qué bueno que eres diferente a alguien más. Pero siempre en la vida, cuando lleguen las discusiones, llega al siguiente nivel. Pónganse de acuerdo. Nuestras diferencias deben estar siempre rendidas a los pies de Jesús. Y debemos ir siempre a la palabra de Dios, que es la que trae el balance correcto. ¿Me estás siguiendo? Probablemente nuestra vida necesita un poquito más de balance. ¿Dónde lo encontramos? En la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice cómo ponernos de acuerdo para continuar siempre hacia adelante. Quiero regalarte una frase en esta tarde. A los que les gusta anotar, anota lo siguiente: la vida no viene balanceada. Tú debes traer ese balance que tu vida necesita. Nunca te vas a encontrar la vida perfecta y balanceada. Tú debes esforzarte por traer ese balance a tu vida. Debes traerlo en lo emocional. El virus nos ha desordenado todas las emociones, ¿sí o no? Hay que volver a ese balance emocional. Pero no solo eso, tiene que haber un balance físico. El mismo virus, el encierro, algunos nos desbalanceó, ¿verdad? La figura. No. Hay que volver a un balance. Espiritualmente necesitamos siempre encontrar el balance correcto. El versículo 3, la historia continúa del capítulo 15, dice: la iglesia de Antioquía envió a los delegados a Jerusalén. Había un viaje, quienes de camino se detuvieron en Fenicia y Samaria para visitar a los creyentes. Les contaron para alegría de todos que los gentiles también se convertían. Quiero hacer un breve paréntesis en este momento. A pesar de la discusión que acababan de tener, ellos iban con problemas a resolver el problema, pero aún así ellos pararon a visitar ciertos creyentes para hablarles de Jesús. En tu vida, no importa lo que estás viviendo, nunca dejes de hablar de Jesús. Dios continúa siendo bueno. Dios continúa teniendo en control tu vida y tu familia. Nunca dejes de hablar de Jesús. Hay personas que cuando llegan las discusiones dejan de hablar de Jesús. Hay personas que cuando discuten con otro creyente dicen no. Cuando la Biblia nos muestra que dice, Lupita, ellos iban de camino a resolver un conflicto, pero aún así se detuvieron y continuaban hablando de Jesús. Pero continuemos, versículo 4 dice: cuando llegaron a Jerusalén, toda la iglesia, incluidos los apóstoles y los ancianos, dio la bienvenida a Pablo y a Bernabé, quienes les informaron acerca de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Pero, ya ves que cuando la Biblia tiene un pero, siempre hay un pero. Pero después, algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos se pusieron de pie e insistieron: los convertidos gentiles deben ser circuncidados y hay que exigirles, nota bien esta palabra, que sigan la ley de Moisés.
Así que los apóstoles y los ancianos se reunieron para resolver este asunto. Era grave la cosa. En la reunión, después de una larga discusión, Pedro, el apóstol Pedro se puso de pie y dirigió a ellos de la siguiente manera: hermanos, todos saben que hace tiempo Dios me eligió de entre ustedes para que predicara a los gentiles a fin de que pudieran oír la buena noticia y creer. Dios conoce el corazón humano. Di conmigo: Dios conoce el corazón. Esto es importante. Dios conoce el corazón humano. Y luego dice: y Él, Dios, confirmó que acepta a los gentiles al darles el Espíritu Santo tal como lo hizo con nosotros. Él no hizo ninguna distinción entre nosotros y ellos, pues les limpió el corazón. Ahora di conmigo: les limpió el corazón por medio de la fe. Esto me lleva a un segundo punto. Debemos vivir en balance para poder vivir en gracia. Pero también, punto 2, debemos vivir cuidando lo que Dios conoce de nosotros: el corazón. Vive cuidando tu corazón. ¿Por qué? Porque Dios lo conoce. Dios conoce lo más íntimo de nosotros. Y el versículo decía también, hablando Pedro, Dios no hizo ninguna distinción, pues les limpió el corazón también a ellos por medio de la fe, como lo hizo con nosotros. Dios quiere limpiar tu corazón. A Dios no solo le interesa que tú y yo nos portemos bien en la vida, como los esposos. ¿Hay algún casado en este? ¿Puedes levantar? ¿Te animas? ¿Eres valiente? Sí. Tú sabes, ¿no? Cuando hacemos algo, alguno le está levantando la mano a la señora ahí al lado, ¿verdad? Muy bien, hermanas. Tú sabes que los hombres somos bien prácticos y las discusiones las tratamos de resolver así de rápido. Compramos flores, chocolates y creemos con eso que ya arreglamos el semestre que hicimos mal. ¿Por qué no me perdonas? ¿Sabes qué? Dios no solo quiere que nos portemos bien, Dios quiere llegar a donde solo Él conoce, que es el corazón. Estando en mi país, El Salvador, me pasó, estando yo pequeño, fuimos a la casa de una tía. Fuimos a visitarla con la familia. La tía siempre nos atendía súper bien, se esforzaba porque nos sintiéramos como en casa. De pronto nos fuimos a una habitación. La tía pensó que ya nos habíamos ido. Entra la tía a esa habitación y dice: ay, gracias a Dios que ya se fueron. Nos quedamos viendo a la tía. Dijimos: tía, seguimos aquí. Amo a mi tía. Pero ¿por qué te cuento esta historia? Dios no quiere nada más que tratemos bien a los demás de aquí para allá. Dios quiere que sintamos realmente lo que es la gracia que hemos recibido y la gracia que necesitamos dar. Dale con fuerza ese aplauso a aquel que es el que puede limpiar nuestro corazón. Dios no hizo ninguna distinción porque Él les limpió el corazón por medio de la fe. Les limpió el corazón. Me recuerda ese hermoso pasaje de Deuteronomio 6, versículo 4, donde dice así: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Te animas a decir eso? Jehová nuestro Dios. El Señor es nuestro Dios, Él es uno, el Todopoderoso. Pero luego el siguiente versículo dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo lee conmigo esa palabra, corazón. Si alguno creía que el corazón no es importante, para Dios es muy importante. Lo amarás de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y la pregunta del millón es: ¿cómo está tu corazón? La Biblia dice que el corazón es engañoso y por lo tanto debemos cuidarlo, porque de él fluye, brota, mana la vida. En otras palabras, tu corazón es lo que te da la dirección de tu vida. Por tal razón, vive cuidándolo. Ahora bien, al ser discípulos de Jesús,
Sí o sí debemos caminar con otros que son diferentes a nosotros. Y en este caminar debemos de tener mucho cuidado de no entrar en el área de juzgar sin ayudar. Quiero que me prestes en esto especial atención. No se trata de que no juzgues. Tú puedes juzgar, pero luego viene el siguiente paso que tú tienes como discípulo de Jesús al caminar con alguien más. Tú debes ayudar en lo que estás juzgando. Algunos me encuentro con creyentes, ¿verdad? Y me dicen, pastor, yo tengo una red social. ¿Cuántos aquí tienen una red social? ¿Sí? Y a través de ella yo hablo acerca de Jesús. Yo, gloria a Dios. Y no sabe, pastor, a cuántos he condenado ahí. Y uno dice, wow, ok. Y luego, ¿cómo les has ayudado? No, pastor, solo los condené. Y viera cuántos likes me dieron. Ahora el reto está en que tú tienes que ir con esos 5,000 seguidores que tú tienes y ayudarles en lo que condenaste, ayudarles en lo que juzgaste. Como discípulos de Jesús no podemos quedarnos nada más en un área de juzgar, sino que debemos ir al siguiente nivel, el cual determina cómo está tu corazón. Estos discípulos estaban en un gran debate y ante eso decían, tenemos que encontrar el balance correcto. Debemos cuidar nuestro corazón de lo que está sucediendo y encontrar el balance en la palabra de Dios. Recuerda una cosa, cuando tú y yo juzgamos a alguien más, debemos recordar que esa persona también necesita de Jesús. De hecho, tú y yo no éramos nadie, pero ahora somos hijos de Dios gracias a que alguien compartió la gracia de Dios con nosotros. ¿Me va siguiendo? Ahora nosotros debemos seguir compartiendo con gracia el mensaje de Dios con alguien más. Y principalmente si es alguien que todavía no conoce acerca de Jesús. Debemos de vivir con la gracia de Dios en nuestro corazón, pero también debemos de vivir teniendo gracia para con los demás. Pedro se puso en pie, me imagino a Pedro, una larga discusión y de pronto Pedro se pone en pie y les dice, familia, hermanos, recuerden una cosa, recuerden cuando Dios me envió a mí a la casa de Cornelio, quien no era judío, y él reunió ahí a su familia, a sus amigos, y estando ahí comencé a hablar la buena noticia. Cuando ellos escucharon el mensaje de Jesús, el Espíritu Santo cayó sobre ellos, porque ellos estaban creyendo con todo su corazón por medio de la fe. Este pasaje de Cornelio lo vimos al inicio de la serie. Tú puedes regresar ahí a nuestros canales de YouTube y revisar esto. Pero en este capítulo habían pasado aproximadamente 10 años desde Cornelio hasta ahora. Y Pedro les dice, iglesia, que no se les olvide que la salvación es un plan de Dios. La salvación no es el plan de una congregación. La salvación ha nacido en el corazón del Padre Celestial. Él quiere que todos seamos salvos, que recibas el mensaje de salvación y que puedas vivir tu vida disfrutando de esa gracia. Pedro les dijo, recuerden esto, Dios no hace acepción de personas. Dios mira el corazón y cuando encuentra fe en Él, Él puede hacer maravillas. ¿Cómo está tu corazón? Probablemente tú tienes muchos años de ser creyente. Y a pesar de ser creyente te cuesta vivir disfrutando de la gracia de Dios. Y al costarte vivir disfrutando de esa gracia, tenemos la tendencia a hacer que otros también no puedan disfrutar de esa gracia. Por eso cuando hablamos de vivir caminando en gracia, voy a hablar del último punto. Vive sin cargar el peso que la gracia de Dios ha quitado de tu vida. Vive sin cargar el peso que la gracia de Dios ha quitado de tu vida. Fue Dios y solamente Dios quien salvó a los gentiles.
Y es Dios y solamente Dios el que nos puede salvar a cada uno de nosotros. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo cree realmente? ¿Alguien tiene esa gracia de Dios en su vida? Fíjate el versículo 10, lo que dice del capítulo 15. Entonces Pedro les lanza la siguiente pregunta en este debate, diciéndoles: ¿por qué ahora desafían a Dios al poner carga sobre los creyentes gentiles con un yugo que ni nosotros, di conmigo, ni nosotros, ni nuestros antepasados pudimos llevar? Esto es clave, iglesia. Hay cosas que no hemos sido diseñados para llevar. Pero luego el versículo 11 nos dice: nosotros creemos. Di conmigo, iglesia Champion Forest, nosotros creemos. Dile al del que tienes al lado: nosotros creemos. Nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera, por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesús. Si tú lo crees, dale con fuerza otro aplauso a Jesucristo, porque esto, fíjate, no es iniciativa nuestra. Dios quiere mejorar tu vida, pero no solo eso, Dios quiere llegar a tu corazón, limpiarlo y derramar de su gracia que tanto la necesitas. La salvación viene de Dios. No somos salvos por ser buenos, porque ninguno de nosotros lo podemos hacer. Somos salvos por gracia. El problema no era tanto la circuncisión que hablaron al inicio. El problema está que dijeron: sí o sí deben hacerlo para ser salvos. Estos les estaban diciendo a los nuevos creyentes, a los creyentes gentiles: está bien que creas en Jesús, pero luego tienes que hacer esto y también esto. Y de paso me invitas a los tacos también para que pues... Y también esto. Y te encuentras con una cosa de decir: esto está dificilísimo de cumplir. Yo no puedo ser cristiano de esa manera. El problema no era la circuncisión. Pablo les estaba diciendo: ustedes circuncídense si quieren, pero no lo metan dentro del paquete de la gracia. Porque Dios vino a cumplir el sacrificio perfecto que era necesario para esa justicia perfecta. Me recuerda lo que dice Efesios 2:8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Fíjate la fórmula. La salvación es por gracia, viene por la fe y no de nosotros, sino que viene de Dios. El concilio de Jerusalén resolvió estos dos grandes problemas: el problema de la fe y el problema de la salvación por medio de la gracia. Y esto no ha cambiado el día de hoy. Dios continúa derramando de su gracia y quitando el peso que no nos permite seguir caminando hacia adelante. Probablemente tú estás en este lugar y dices: pastor, me ha costado caminar de la manera correcta. Probablemente te han hecho ver, sabes, que tú necesitas hacer esto, aquello y aquello para ser salvo. Pero en este día el Señor te está diciendo: bástate mi gracia, porque Él es más que suficiente para lo que tú estás enfrentando. El sacrificio de Jesús, si tú crees en Él como el Cordero perfecto de Dios, la Biblia dice que entonces tú encuentras esa gracia. Y no solo eso, yo quiero terminar en este día con el famoso versículo de Hebreos 4:16, donde dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la, dilo conmigo, ¿qué trono es? De la gracia. Pero espérate aquí, me gusta la primera palabra: acerquémonos pues. ¿Quién es el que se acerca a la gracia?
Dios ya vino a la tierra, murió en la cruz, resucitó al tercer día. La gracia ya está disponible para todos. Ahora, ¿quién recibe ese regalo? ¿Quién se acerca delante de ese trono? Tú decides si quieres caminar en la gracia de Dios o quieres vivir alejado de la gracia de Dios. Si decides acercarte a Dios, esa gracia te abraza y te dice: no importa, no te preocupes, no es por portarte bien. Ahora bien, pórtate bien, porque por sus frutos los conoceréis. Pero no camines con el peso de decir: eso es lo que me lleva al cielo. Solo hay alguien que te lleva al cielo: el que dio su vida en una cruz, el que tomó tu lugar, el sacrificio perfecto. Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.